Bien, jóvenes ilustres, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Comienzo el día de hoy, 14 de noviembre del año 2022, haciéndole a usted una pregunta. ¿Se le hace conocida esa función? Sí, ingeniero. Bien. Si yo hiciera propiedad distributiva, jóvenes, primero, ¿qué tendríamos? Cuénteme. X a la 4 por 2x a la 2. ¿Por o menos? Menos. Bien, primera pregunta, jóvenes. ¿Cuál sería la primera derivada? 4x a la 3. ¿Menos? 4x. Si saco factor común 4x, ¿qué tenemos? 3x menos 1. No, X a la 3. no, X cuadrado, sí, Sí, perdón, x cuadrado. menos, 4. no, Menos 1. sí. ¿Cómo se factoriza eso? Esto. X, Diferencia de cuadrado. Ajá, ¿cómo? x menos 1, x más 1. Logra ver ya cuáles son los tres valores que hacen cero esa expresión o no lo ve. Sí, Sí, ingeniero. ¿Cuáles son? X 0, igual 1 a y menos 1. 0, x igual a menos 1 y x igual a 1. Bien, partiendo de aquí, ¿cuál sería y con dos palitos, jóvenes? 2x cuadrado menos Ajá. 4. Si está con factor común 4, ¿qué tendríamos? 13x cuadrado menos 1. Si esto lo hago como diferencia de cuadrados, ¿qué tendríamos? Ajá. 3x menos 1. No. 3 por 3 sería 9 y aquí tengo 3, hijo. Raíz, ¿Qué iba a decir, Roel? raíz cúbica, raíz de cuadrada de 3. ¿Y el segundo número cuál es? Eh, raíz cuadrada por x. No, Raíz por x. Raíz de 3 por x. no. No, Uno. Cuéntele a su compañero por qué uno. ya. ¿Ya lo vio, Roel? Sí, es que yo y el despeje lo hice diferente. Bueno, a ver. Pregunta, jóvenes, pregunta, porque sigo preguntando yo. ¿Verdad? Si yo tengo a cuadrado menos b cuadrado, ¿cómo se factoriza eso? A más b a menos b. Entonces le recuerdo de 110, no de cálculo. Le saco raíz cuadrada al primero y obtengo este. Le saco raíz cuadrada al segundo y obtengo este. ¿Verdad? A sacarle raíz cuadrada a 1, obtuvimos 1. ¿Verdad? A sacarle raíz cuadrada a 3, como no es exacta, pues queda planteada como raíz de 3. ¿Qué valores hacen cero esta expresión, jóvenes? Negativo 1/3 y 1/3. No, Raíz de 3 sobre 3 Raíz de y 3, menos raíz de perdón. 3 sobre 3. permítame, dijeron 1 entre raíz de 3. ¿Y cuál es el otro? 1 Menos menos 1 entre raíz. raíz de 3. Menos 1 entre raíz de 3. ¿Qué horas son, damas y caballeros? 11, 10. 11 y 11, 6. 10. 11 y 5. 11 y 5 dice mi reloj. ¿Verdad? Pregunta. En 5 minutos destartalamos ya primera y segunda derivada, ¿sí o no? Sí, ingeniero. Sí. Ahora tengo una pregunta, jóvenes. ¿Qué tipo de función es esta? Esta. Polinómica. Polinómica de grado cero. Polinómica. ¿Cuál es el dominio para una función polinómica? Todos Todos los los reales. reales. Vale. Los reales. Entonces, como dice el meme del gatito, ¿y por qué me encontró asíntota vertical usted entonces? ¿Ah? Como dice el meme del gatito, ¿y por qué me encontró asíntota oblicua usted entonces? ¿Ah? Si no es racional. Falla técnica, ¿se llamará eso, jóvenes, o no? Sí, ingeniero.
Pregunta seria, jóvenes. Viendo esa función polinómica en la pantalla, ¿estaba muy grosera, sí o no? Comparadas con las demás que No, hicimos, ¿ah? no, No. Es una función polinómica, jóvenes. Nada raro, nada extraño. No tiene asíntotas, el dominio son los reales. Veo que en la primera tabla hay tres valores, ¿verdad? 4x, x menos 1 y x más 1. Se hacen 0, en 1 y en menos 1. En la segunda tabla solo veo dos factores, porque el 4 es un número positivo. Los factores son raíz de 3 por x menos 1 y raíz de 3 por x más 1, que se hacen 0 en más o menos 1 entre raíz de 3 respectivamente, ¿verdad? ¿Hay que aceptar la variación de signos en ambos casos? Sí, pero en mi humilde opinión, oiga bien, en mi humilde opinión, lo que ocurrió el día viernes estaba accesible. Dije estaba accesible, ¿verdad? En clase se plantearon gráficas de funciones racionales, exponenciales, polinómicas, trigonométricas. Dentro de los diversos tipos de funciones que discutimos, hicimos 6 o 7 gráficas diferentes, ¿verdad? He escogido una polinómica, jóvenes, por el factor tiempo. Dije, para que terminen los muchachos, para que no tenga problemas con las asíntotas, y le pregunto, ¿pedí asíntotas en alguna parte de la última página o no? no hay ninguna. No, entonces como el meme del gatito, y entonces ¿por qué me puso asíntota vertical, asíntota oblicuo o asíntota horizontal usted? Pues lo dejo que reflexionen, ¿verdad? Borro esta de cámara, jóvenes, porque eso solo era el preludio de la clase de hoy, ¿verdad? Repito, eso solo era el preludio de la clase de hoy, porque hoy el espectáculo debe continuar, dicen, ¿verdad? Entonces, pues aquí está lo de hoy, ¿verdad? ¿Me confirman si ya se ve el tema de hoy en pantalla, damas y caballeros? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar junto a usted la unidad 3. ¿Me confirma si ese pichinguito de la pantalla ya se mira en Telegram? Sí, ingeniero. Sí, ¿verdad? Bien. Quisiera darle un panorama a usted de la tercera unidad para ver si todavía sobrevivimos o ya no. Veamos la clase de hoy y después nos peleamos, ¿verdad? Dice la antiderivada o integral. Se define la antiderivada o integral de una función f minúscula de x como f mayúscula de x más c, siempre que la derivada de f mayúscula sea igual a f minúscula. Simbólicamente, aparece un gancho f de x minúscula, ¿verdad? Igual a f mayúscula de x más c, donde c es la constante de integración. Dice entonces, en su hermoso cerebro positrónico, ya tenemos varias fórmulas escritas al revés. Permítame plantearle aquí en pantalla por qué. ¿Cuál es la derivada para x cuadrado, jóvenes? 2x. 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 Entonces una antiderivada para 2x respecto a x. ¿Estarán de acuerdo que sería x cuadrado entonces? Y ahora vamos al revés, de aquí para acá. Sí. Solo me hace falta algo para que esté completo. ¿Qué dice aquí? Más c. La constante de integración. Más la constante de integración. ¿Pero por qué aparece? Por ejemplo, si la función fuera x cuadrado más 10, ¿cuál sería su derivada? 2x. 2x. Y si fuera x cuadrado más 100, ¿cuál sería su derivada? 2x. 2x. Y si fuera x cuadrado más pi, ¿cuál sería su derivada? 2x. 2x. Seguiría siendo 2x, ¿verdad? Puedo tener cualquier número constante que su derivada sea 0 sumado con x cuadrado y la derivada seguiría siendo 2x. Pero dice que tiene un montón de fórmulas en su cerebro. Pues sí, veamos. Si yo tengo como función, por ejemplo, mire, seno de 3x, ¿cuál sería su derivada? 3 por coseno. 3 coseno de 3x. 3 por coseno de 3x. Si yo lo escribo al revés y voy de aquí para acá, observe el ganchito este de 3 coseno de 3x con respecto a x. ¿Sería qué función? Seno de Seno de 3x. 3x. ¿Más? C. Constante de iteración. Más la constante de integración, ¿sí? Óigame, entonces, si usted tiene como función logaritmo natural de x, ¿cuál es su derivada? 1 sobre x. Si lo escribimos al revés, que es lo que estamos haciendo hoy, entonces la antiderivada o integral, mire, de 1 sobre x respecto a x, ¿qué función sería? In de x Logaritmo más natural c. de x más c. Entonces pregunta,
Esto no es, damas y caballeros, lo mismo que ya practicamos con ustedes derivadas, solo que al revés. ¿Ah? ¿Sí o sí? Sí. Sí, ¿verdad? Borro esto un momentito y ahora muestro los ejemplos que tengo en pantalla. Dice en la parte subrayada, entonces, en su hermoso cerebro positrónico, ya tenemos varias fórmulas escritas al revés, por ejemplo. Miren. Si lo escribimos al revés, ¿qué escribiríamos, jóvenes? Si quiero ir de aquí para acá. 5x más c. No. ¿Cómo lo escribiría así, hijo? Antiderivada Ajá, ¿te derivada de qué? de 5 Por. d de x, Ajá, igual a. 5x más c. ¿Están de acuerdo con Mario, los demás ciudadanos de mi clase, sí o no? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Baja un poquito y lo muestro, miren. Tenía razón, Mario, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Gancho de 5x respecto a x de 5x más c. Pero hay más, pues sí. Derivada de x cuadrado, pues 2x. Si le escribimos al revés, integral o antiderivada de 2x por dx sería x cuadrado más c, ¿verdad? Ahí está. Si escribimos al revés, también esta, jóvenes. Solo permítame. Regreso por aquí. Si escribimos al revés, también esta. ¿Cómo se vería? ¿Gancho de qué? Ajá. 5x a la 4 de x igual a 5 a bx a la 5 más c. ¿De acuerdo con Catherine y los demás ciudadanos de mi clase? Sí. Entonces, yo sé muy bien que usted aprendió a derivar, porque yo me encargué de eso en la segunda unidad, de molestarlo y molestarlo y molestarlo. Entonces, como usted ya puede derivar, solo tenemos que ordenar un poquito esas fórmulas en su cerebro para poder integrar. Si derivar, jóvenes, es dar 3 pasos hacia adelante, pues antiderivar será dar 3 pasos hacia atrás, ¿verdad? Por eso dice ahí subrayado que entonces en su hermoso cerebro positónico ya tenemos varias fórmulas escritas al revés. Además, ingeniero, pues si hay un montón más, mira, ahí está la que acabamos de ver. Aquí dice, ¿cuál es la derivada para seno de x? Pues coseno de x, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la integral o antiderivada de coseno de x? Seno de x, Más, c. más c, ahí está, ¿verdad? Dice y así sucesivamente, es decir, todas las fórmulas que usted ya tiene en ese hermoso cerebro que tiene abajo el pelo, ¿verdad? Todas esas fórmulas nos van a ser de utilidad aquí. Así que su hojita de fórmulas de derivadas, por favor, no la pierda, la vamos a ocupar, la vamos a seguir utilizando, ¿verdad? Baja un poquito entonces y le pregunto a usted, ¿recuerda cómo empezamos nosotros después de la derivada? Por definición, la fórmula básica de derivación. Le voy a poner FBD. La primera función que vimos fue x a la n. ¿Cuál era la derivada para x a la n, jóvenes? N, ¿A la? Igual a n menos 1. Bien, quiero destacar algo. Restamos y multiplicamos, ¿de acuerdo? Dije restamos y multiplicamos. ¿Qué es lo contrario a restar? sumar, Sumar. ¿Y qué es lo contrario a multiplicar? dividir. Dividir. Entonces, si lo hago al revés, mire, la antiderivada o integral de x a la n respecto a x, debería ser x a la n más 1, porque dije que voy a sumar en vez de restar. Y que en lugar de multiplicar, voy a dividir. Y le recuerdo que esto siempre lleva más la constante de integración, ¿no? Repito, dije, partiendo de las fórmulas básicas de derivación, la primera que vimos fue x a la n. Su derivada era n por x a la n menos 1. Pero aquí hacemos lo contrario. En lugar de multiplicar, dividimos. En lugar de restar, sumamos. Quisiera probar nada más si esta fórmula funciona. Veamos. Si yo pido integral o antiderivada para x a la 3 respecto a x. Oiga bien la pregunta, no me responda todavía. Es que a veces responden y no he preguntado nada. Dije, oiga bien la pregunta. ¿Cuánto vale n? 3, 3. ¿Cuánto es n más 1 entonces? 4. ¿Será x a la 4 sobre 4 más c la respuesta?
Espero que me diga sí o no, ¿verdad? Sí. Sí. Versión elegante, mire, un cuarto de x a la 4 más la constante de integración. ¿Cómo puedo comprobar que esto es cierto? Y esa es una enorme ventaja que no teníamos antes. Yo puedo comprobar si lo que dice está bien derivando. ¿Cuál sería la derivada para un cuarto por x a la 4 más c, jóvenes? X a la 3. ¿Será esa la función original que teníamos aquí? Sí. Entonces, Catherine, está bien derivado, está bien integrado, ¿verdad? Repito, ventaja que no teníamos cuando hablábamos de límites o de derivadas. Usted hacía un ejercicio y no sabe si está bueno o malo. Pero acá, usted quiere saber si está bueno, derive y simplifique. Si llega a la función original derivando bien, pues lo tiene bueno, ¿verdad? Ahí está. Bien, así como vimos fórmulas básicas de derivación antes, vamos a ver fórmulas básicas, pero de integración. Entonces, me regreso por aquí. Permiso, ¿verdad? Tengo ahí en pantalla, miren, jóvenes. Fórmulas básicas, pero de integración. Antes de debatirlas, fíjese que quisiera pegársela yo ahí en Telegram, ¿verdad? Y después nos peleamos. Permítame un momentito, ¿verdad? Borro esto de aquí, me regreso un momentito. Aquí estoy, no me he ido, ¿verdad? Bien, entonces, damas y caballeros, acá tengo fórmulas básicas de derivación. Acá tengo x a la n que la acabamos de discutir, ¿verdad? Acá, si tengo una suma de funciones, voy a hacer la suma de sus antiderivadas o primitivas, ¿verdad? Si tengo una resta de funciones, pues voy a hacer la resta de sus antiderivadas o primitivas. Si yo tengo una constante, mire, por una función, saco la constante e integro la función. Y si yo tengo una constante, un número por dx, la integral es el número por x más c. Para practicar un poquito de esto, fíjese, yo quisiera trabajar siempre sobre la pantalla. Si yo tengo integral de x a la 4 respecto a x, ¿cuánto dará eso con la primera fórmula, jóvenes? Directamente. X a la 5 sobre X a la 5. 5, no sé. Bien. Y si tengo integral de x a la 7 respecto a x, ¿cómo quedaría? X a la 8 sobre 8 más C. Bien, con eso ya practicamos un poquito la primera, ¿verdad? Pero ahora tengo la segunda, miren, bueno, simple, mire qué fácil, ¿verdad? Integral de x a la 4 más x a la 7 respecto a x. Requiere que yo integre de manera independiente las dos funciones y que al final le sume la constante. Eso requiere, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la integral solo para x a la 4? X a la 5 sobre 5. ¿Cuál es la integral solo para x a la 7? X a la 8 sobre 8. ¿Y qué le ponemos después de haber integrado? Más C. ¿Están de acuerdo con Catherine? ¿Los demás ciudadanos sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, si tengo una suma o resta de funciones, voy a hacer las integrales de forma independiente. Cuando ya tenga sus respuestas, sumo C y ya terminé, ¿verdad? De manera similar, mire, quiero practicar la tercera un poquito nada más, ¿verdad? Si yo tengo la integral de 5 x a la 4 respecto a x, la fórmula me dice que saco el 5 y que puedo integrar la función, ¿verdad? ¿Cuál sería la integral para x a la 4, jóvenes? X a la X a 5 la sobre 5 5. sobre 5. Supongo que más la constante, ¿verdad, señoritas? Sí. Sí. Profesor, ¿sabe el 5 de arriba con el de abajo? Sí, pero no estoy en simplificación hoy, estoy familiarizándome con las fórmulas básicas de integración, nada más. Entonces, si yo tengo un número por una función, saco el número, mire, e integro la función. Después hablamos de simplificación, ¿no? Hoy, repito públicamente, me interesa familiarizarnos con las fórmulas básicas de integración. Pintarle el panorama a usted de la tercera unidad, a ver cómo lo mira. Para practicar la número 4, suponga que tengo la integral de 5 por dx. ¿Cuánto vale b entonces en ese caso, jóvenes? 5. 5. ¿Cuánto daría su integral entonces? 5x más C. Ahí está. Voy con otro, lo mismo, ¿no? Tengo la integral de 3 medios por dx. ¿Cuál sería la respuesta? 3 medios de X más C. ¿Tiene sentido hasta ahí la fórmula básica, jóvenes, sí o no? Sí. Sí.
Ahora permítame hacer la pregunta. Esto se ve más sencillo que los límites de la primera unidad o más complicado, sinceramente. Hasta ahí. Sencillos. Hasta ahí se mira más sencillo. Entonces, óigame, criatura preciosa del Señor. Ya pasaron 2 unidades completas. Nos queda la tercera. Hay 100 puntos en juego de la tercera unidad. 100. Usted no ha perdido ninguno todavía, ¿verdad? Y en caso de que no sobreviviera usted con la tercera unidad después de que vea sus resultados de la segunda unidad, nos queda la reposición todavía, pero yo necesito que usted cambie algo de lo que está haciendo. Algo de lo que usted ha estado haciendo, si no le fue bien en el segundo examen, algo de lo que usted ha estado haciendo no está bien, ¿verdad? No sé si ocupa hacer más ejercicios, no sé si ocupa preguntar más en clase. Tendrá que analizar usted su situación, ¿verdad? Yo voy a seguir tratando de darle una buena clase todos los días, voy a seguir tratando de motivarlo todos los días diciéndote que todavía puede pasar, ¿verdad? Aunque fíjese que sería más fácil al contrario, decir, no, mire, ya no pasa, pierdas de mi clase, no vuelva nunca, pero no sería justo, ¿verdad? Si usted matriculó la clase a las 11 de la mañana o entra a esta sesión de Vente conmigo es porque usted quiere aprender y quiere probar cálculo, es de periodo, no el siguiente, ¿verdad? Entonces, la invito, en caso de que sea señorita, ¿verdad? A que se dé cuenta, según lo que está en pantalla, que sí se puede aprobar este parcial. Y después que usted dé su máximo esfuerzo en el tercer parcial, si no aprueba, tenemos reposición. Y si aprueba, felices vacaciones y nos vemos en cálculo 2, ¿verdad? Estoy considerando darle el siguiente periodo, jóvenes, para darle seguimiento al grupo, ¿verdad? Pero no hablemos más de eso y hablemos de las integrales que están en pantalla. ¿Se mira eso que está en pantalla ahí en el grupo de Telegram, sí o no? Sí. Bueno, borro aquí y me regreso. Veamos. Acá dice ejemplos. Ejemplos es plural. Ahí tengo uno muy parecido al que ya decimos. Mire, solo para x a la 3. La integral es x a la 4 sobre 4. ¿Verdad? Solo para x a la 6. La integral es x a la 7 sobre 7. Pues si voy a sumar ambas funciones, voy a sumar x a la 4 sobre 4 más x a la 7 sobre 7 y al final somos una sola constante. A veces me preguntan, profesor, pero si yo sumo c con c, ¿no sería 2c? Yo le digo, ¿verdad que 2c sigue siendo una constante? Sí, me dicen. Ah, entonces se acostumbra. Óigame bien, écoutez s'il vous plaît, mon ami, écoutez s'il vous plaît, ma chérie. Mire, ¿ve? Ya no aparece el gancho en la parte derecha, observe. Ya no aparece este gancho aquí a la derecha. Ya no aparece el de x aquí a la derecha. En su lugar aparece una sola constante de integración. Es decir, después de que se aplique las fórmulas, ya no va el gancho y ya no va el de x. En su lugar va más la constante de integración. Acá tengo un ejemplo con resta también. ¿Verdad? Solo la integral para x a la 5, ¿cuál es, jóvenes? X a la 6 sobre 6. Aquí está. Solo la integral para x cuadrado, ¿cuál es? X a la 3 sobre 3. Aquí está. Como era resta, pues acá dice menos. ¿Verdad? Y al final le sumo la constante aquí, aquí. Ya no va el de x, ya no va el gancho en su lugar. Después de que integramos, ponemos más c y listo. ¿Verdad? Ahí está. Bajo un poquito más y lo muestro. ¿Verdad? Acá tengo una operación de suma y resta de funciones. Solo para x a la 20, mira x a la 21 entre 21. Solo para x a la 7, x a la 8 sobre 8. Solo para x a la 9, x a la 10 sobre 10. Acá dice suma y acá dice resta. Acá dice suma y acá dice resta. Y al final dice más n. Entonces le voy a contar algo, ¿verdad? Y espero que el mensaje llegue a tiempo a ese hermoso cerebro que tiene abajo el pelo, ¿verdad? Las mejores notas en cálculo 1 siempre las he visto en el último parcial. Siempre, siempre, siempre. No sé, jóvenes, no sé, ¿verdad? Si es que el tercer parcial es el más fácil de los 3 o es que usted funciona mejor bajo presión, ¿verdad? Que cuando ya se siente ahogado, dijo, pucha, saca sus poderes de Saiyajin y sobrevive, ¿verdad? Porque repito, las mejores notas, jóvenes, yo las he visto en el último parcial. En los primeros 2 parciales no es común ver un 100 o un 98. No. A veces ocurre ya esporádicamente, pero en el último parcial, en la última unidad, sí es muy, muy común ver que más de uno de ustedes saca 100, ¿verdad? E insisto, no sé si es que al final se activa su ultra instinto para sobrevivir a la clase, ¿verdad? O es que realmente esta unidad es más fácil que la demás, ¿verdad? Al final, a medida que avancemos con el contenido, lo va a decidir usted, no lo voy a decidir yo, ¿verdad? Bajo un poquito más y lo muestro, porque aquí tengo más ejemplos. Luego de ese de x a la 20, mira, tengo todos estos, ¿verdad? Acá tengo el de 5x cuadrado, saco el 5, ¿verdad? E integro x cuadrado. X a la 3 sobre 3. Profesor, entonces le puedo poner 5 tercios, me dice. De x a la 3 más c. Sí, sí puede. Yo lo voy a dejar así como está en el documento, ¿verdad? Pero sí, sí puede escribir 5 tercios. Acá tengo otro, ¿verdad? Para 4x a la 3, saco el 4, integro x a la 3. 4 por x a la 4. Profesor, ¿se casarán estos? Sí. Usted podría decir que esto solo es x a la 4 más c, ¿verdad?
Pero en este caso, jóvenes, dije que mi objetivo hoy, 14 de noviembre del año 2022, aparte de invitarlo a echarle ganas, es mostrarle el panorama nada más. Familiarizarnos con las integrales o antiderivadas básicas, con las 4 formulitas que tenemos. Habíamos hecho varios sobre un número por dx, aquí está, miren. 6 por dx integrado es 6x más c. 9 por dx integrado es 9x más c. ¿Estará bien hasta ahí, jóvenes? Ingeniero. Sí. Bueno, bajo un poquito más entonces y le muestro qué más hay por aquí. Tengo dos funciones más, ¿verdad? Las dos son polinómicas. Para x cuadrado la integral es x a la 3 sobre 3. Para 5x saco el 5 e integro x. La integral de x a la 1 es x a la 2 sobre 2, ¿verdad? Y aquí está el 5, ¿verdad? Y para 6 por dx es 6x, ¿verdad? Como ya integré, más c. Tengo otro más a la par, ¿verdad? Para 3x a la 4 saco el 3 e integro x a la 4. La integral de x a la 4 es x a la 5 entre 5, ¿verdad? Acá también saco el 5, ¿verdad? E integro x a la 1. La integral de x a la 1 pues es x a la 2 sobre 2. Y la integral de 7 por dx es 7x. Como ya integré más c. Aquí no ve el de x ni ve el gancho de integración, ¿verdad? Digo gancho, jóvenes, porque así le llaman los estudiantes, ¿verdad? Es símbolo de antiderivada o integral. Pero yo he escuchado a mis estudiantes que, profe, mire, esta cosa ya le digo gancho. ¿Le puedo dar gancho? Pues dígale como usted quiera, pero aplique bien la fórmula, ¿verdad? Entonces acá, cuando lo leen, me dicen, profe, gancho de esta función por dx, me dice. Está bien, si usted lo entiende como gancho, pues está bien. Se llama antiderivada o integral, dijimos. ¿No? Usted quiere decir gancho, pues no me molesta. Aquí tengo una función más. Con esta quiero que me ayude. ¿Cómo empezamos aquí? 6, Por, x a la 9 X a la sobre 9 9, sobre 9. muy bien. más Más, 7, porque acá tengo signo de suma, ¿verdad? ¿7 qué? x a la 6 sobre 6, Ajá, ¿qué menos signo 4, sigue? menos Ajá. dx a la 3 sobre 3, menos 17, x al cuadrado sobre 2, ¿Qué más? más 9x, más c. ¿Estarán de acuerdo con Mario y los demás ciudadanos de mi clase o los dejo atrás a este muchacho? ¿No? Sí. Sí. Entonces permítame repetir la pinche pregunta. Esto está más fácil que los límites de la primera unidad, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces repito, lo invito, criatura preciosa señora, que abra los ojos y sobrevivan, ve. Se está ahogando, le aviento un salvavidas, le digo agárrese y nada, pues entonces húndase y que le vaya bien, ¿va? Le garantizo que el siguiente profesor, el próximo periodo, no le va a tirar salvavidas, le va a levantar una piedra más bien, ¿verdad? Porque así son mis compañeros, lastimosamente, ¿verdad? Yo insisto, estoy tratando de rescatar todas las almas que pueda por el Señor, pero si no se deja usted, pues ni modo, ¿va? Yo insisto, voy a seguir dando clases todos los días de la mejor manera que sea posible. Le voy a seguir compartiendo documentos, le voy a seguir compartiendo videos, ¿verdad? Pero ya dependerá de usted y su espíritu de supervivencia, si quiere o no quiere sobrevivir, ¿verdad? Eso platicábamos el otro día, fíjese, con varios profesores de cálculo. Yo les hice la pregunta, ¿verdad? ¿Qué notan en los estudiantes? Fíjese, don Adri me dice que después de la pandemia para acá, vemos como que casi no prestan atención, no hacen tareas y no quieren trabajar. No digo que sea caso general. Es lo que me respondieron algunos profesores, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo luchamos contra eso? Les dije, pues mire, yo les dejo 200 ejercicios de tarea, me dijo un grosero ahí, ¿va? Yo dije, uy, 200 ejercicios ni siquiera los voy a ver, es mentira, pues. Entonces yo trato de hacer un poco más interactiva la clase en el aula. Acá en Zoom participan los mismos 5 o 6 de siempre, pero en el aula se han fijado que le presto marcador a uno, se le da a otro. O sea, estoy tratando de incorporarlos más a la clase, estoy haciendo el intento yo, ¿verdad? Pero la realidad, jóvenes, es que llegamos a la conclusión con mis compañeros después de hablar como una hora, ¿verdad? De que la motivación está en usted. Yo le puedo hablar bonito, le puedo poner colores en la pizarra, pero si usted no se siente motivado, no va a hacer nada, ¿verdad? Termina la clase, se olvida de mí, sí, está pensando en el mundial, ya dejé la aplicación, ya tiene los partidos, pues sí, yo también, ya lo hice. Caí el fin de semana, lo confieso públicamente, ¿verdad? Pero cuando me toca concentrarme en mi trabajo, jóvenes, aquí estoy, ¿verdad? Entonces, insisto, los invito, jóvenes, a un último esfuerzo para rescatar el periodo, porque usted tiene en este momento 170 puntos rescatables, ¿verdad? 100 puntos de la tercera unidad, porque no hemos evaluado absolutamente nada todavía en la tercera unidad, y 70 puntos de la reposición.
100 más 70 son 170 puntos. ¿Y con cuántos puntos se pasaba cálculo? Dijeron, joven. 195. Ajá, dice Catherine que si llegamos a 195 puntos sobrevivimos y tiene toda la razón. Entonces, si hay 170 puntos en juego, ocupa que tenga por lo menos 25 puntos y ganas de sobrevivir usted, ¿verdad? Aclaro, el mensaje, jóvenes, no va a ser el mismo después del tercer parcial. Si usted sacó 20 en el primero, 20 en el segundo y 20 en el tercero, pues cómprelo en la diaria porque la clase ya no la pasa, ¿verdad? Pero, si usted me llegara a hacer caso por esas casualidades de la vida y saca un 80 o 90 en el tercer parcial, posiblemente usted pasa sin reposición. Y si ocupara reposición, va a ocupar menos puntos, ¿verdad? Otra cosa, la reposición solo tiene el contenido del parcial a reponer. Es decir, usted va a reponer el primer parcial, solo es sobre límites y continuidad. Usted va a reponer el segundo parcial, solo entra contenido sobre derivadas y gráficas, nada más. Usted va a responder el tercer parcial, que espero que no sea su caso porque le dije que es donde se dan las mejores notas. Pues solo veríamos integrales, antiderivadas y aplicaciones, nada más. Bueno, borro esto de acá un momento, jóvenes, no me he ido, aquí estoy, mire, regreso. Y bajando un poquito, miren. Aquí tengo la versión simplificada de lo que ustedes me dijeron. Me dijeron 6x a la 9 sobre 9, pero 6 novenos se simplifica como 2 tercios, ¿verdad? Lo demás sí quedaba igual, ¿verdad? Acá tenemos más antiderivadas básicas, dice, ¿verdad? ¿Cuántos ejercicios tenemos en pantalla? 6. Normalmente yo digo hashtag buen provecho, ¿verdad? Según lo que hemos desarrollado en clase, en los primeros 30 minutos de clase, verifique usted si sobrevive a esas integrales o no. Después les pregunto, ¿verdad? Si podemos sobrevivir al parcial o no, ¿verdad? Entonces avance, pues son 6 ejercicios, buen provecho, ¿verdad? Bueno, jóvenes, aprovecho para avanzar un poquito con la lista, pues. Ramón Eduardo Soto.
Sharon Ochoa. Presente. ¿Listo, Sharon? Jennifer Maradiaga. Presente. ¿Listo, Jennifer? Crista Bautista. Presente. ¿Listo, Crista? Luis Funes. Presente. ¿Listo, Luis? Cristian Borjas. Presente. ¿Listo, Cristian? Kenneth Andino. Presente. ¿Listo, Kenneth? Ángel Amador. Anthony Ochoa. Presente. ¿Listo, Anthony? Marian Osorio. ¿Listo, Marian? Suani Medina. Presente. ¿Listo, Suani? Anthony Lobo. ¿Listo, Steven? María Mejía. Presente. ¿Listo, María? Elvin Miedense. Presente. ¿Listo, Elvin? Fernando Mendoza. Presente. ¿Listo, Fer? Ruth Gómez. Presente. ¿Listo, Ruth? Ashley Padilla. Presente. ¿Listo, Ashley? Ileana Amador. ¿Listo, Ileana? Lucía Lanza. Presente. ¿Listo, Lucía? Lizy Álvarez. Presente. ¿Listo, Lizy? Ogla Calix. Cristian Estrada. Presente, Liz. ¿Listo, Cristian? Anotada, Ogla. Roel Arios. Presente. ¿Listo, Roel? Ricardo Lagos. Presente. ¿Listo, Ricardo? Kevin Rodríguez. Selenia Rodríguez. ¿Listo, Selenia? Ronald Savillón. Presente. ¿Listo, don Ronald? Mario Velázquez. Presente. ¿Listo, don Mario? Aida Andino. Helen Urrutia. Presente. ¿Listo, Sofía? Ricardo Urrutia. Presente. ¿Listo, Ricardo? Catherine Cruz. Presente. ¿Listo, Catherine? Ángel Amador. Bien, ¿me dejó alguien el bujo de jóvenes o no? Bueno. ¿Cómo empezaron el primer ejercicio, damas y caballeros? A ver. Multiplicando. Multiplicando. ¿Raíz distributiva será? Sí. 3x a la cuánto? Al cubo. Menos 2x Menos cuadrado. 2x al cuadrado respecto a x, ¿verdad? ¿Qué respuesta tienen ya los que ya integraron? 3/4 de x a la 4. Menos 2/3 de x a la 3. Más c. ¿Están de acuerdo con el compañero Lario, jóvenes, sí o no? Sí. Sí. Bien, para el segundo tengo una primera pregunta. ¿Cómo expreso la raíz cuadrada como exponente? ¿X a la cuánto? 1/2. Así comenzamos, n vale 1/2. ¿Cuál sería su integral? ¿X a la cuánto sobre cuánto? X a la X 3 a la medios 3 sobre medios 3 sobre medios. 3 medios. Supongo que más c, ¿verdad? Sí. Como acá tengo un 1, jóvenes, el recíproco de 3 medios le comento es 2/3 de x a la 3 medios más la constante. Acá quiero hacer una aclaración que le puede ser de utilidad. Cuando tengo un exponente fraccionario, aquí utiliza el recíproco acá. Acá, repito, tengo 3 medios y acá tenemos 2/3, es el recíproco. O sea que si tuviera x a la 5/4, yo esperaría 4/5 de x a la 5/4. Dije que se llama recíproco. Bueno, a medida que avancemos lo van a utilizar, ¿verdad? Bien. ¿Cómo empieza el tercero? 5x a la cuánto sobre cuánto. A negativo 4 sobre... No, a la negativo 2 sobre negativo 2. Había restado primero, casi lo desheredo, Mario. ¿Están de acuerdo los demás hasta ahí, jóvenes? Que menos 3 más 1 es menos 2. Sí. Sí, ¿verdad? Ahora 4x a la cuánto sobre cuánto. X a la 4 sobre 4. Bien, ahora tengo menos 3 multiplicado por ¿qué? Sin de x. Luego el logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x más ¿qué? Más c. Es posible, damas y caballeros, que algunos aquí
tengan duda de dónde sale ese in, como dijo el compañero, que es ln, el logaritmo natural, ¿verdad? No sé si recuerdan que yo empecé la clase de esta parte como a las 11 y algo, 11:07, 11:08 tal vez, y en el grupo le puse que en su cerebro ya tenía algunas fórmulas que se escriben al revés. Miren esa imagen un momentito en Telegram, por favor, porque es necesario en este momento. Te repito, abre el grupo de Telegram un momentito y quiero que busque las primeras fórmulas que yo le di. Se lo mandé exactamente a las 11:11 AM, ¿verdad? Es la segunda imagen que le compartí hoy. Ve en la parte izquierda que tenemos que el logaritmo natural de x tiene por derivada 1 sobre x. Y a la derecha, en verde, tengo que la integral de 1 sobre x por dx es logaritmo natural de x más c. ¿Ya la encontraron, jóvenes, o no me están haciendo caso? ¿Ah? Sí, ya encontré. Sí, ingeniero. Ya. Sí, entonces, por favor, observe lo siguiente en la pantalla, le va a ser de utilidad. La integral de 1 sobre x por dx es lo mismo que la integral de x a la menos 1 por dx. Y la tengo aquí, ¿verdad? Logaritmo natural de x, porque al derivar el logaritmo natural lo tenemos 1 sobre x, ¿de acuerdo, damas y caballeros? Sí. Sí. Bueno, debo preguntar, ¿ya hicieron el 4 o van por ahí todavía? Ya. Sí. Levanten la mano los que ya hicieron el 4, a ver, jóvenes. Ujú. Me toca esperar un poquito a sus compañeros, lo siento. Es que solo 3 levantaron la mano. Ya pueden bajar la mano, no hay prisa. Entonces, si usted ya logró llegar hasta el 3, me debe 4, 5 y 6. Avance. Muéstreme que ese espíritu de supervivencia sigue latente, que no se murió como las rosas de Aristóteles usted todavía, ¿verdad? Trabajar, pues. Bien, damas y caballeros, les comento que el número 4 es una diferencia de cuadrados disfrazada, ¿verdad? Acá tengo 3x menos 1. ¿Será que acabe en 3x más 1 al revés o no? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, eso es una diferencia de cuadrados. Sería 9x cuadrado menos 1 respecto a x. ¿Cuál es la integral o antiderivada para eso? 3x cubo menos x más c. ¿Están de acuerdo con Roel? ¿Se parece a lo que ustedes tenían o ya no se parece, jóvenes?
Está bien, usted tiene 9x a la 3 sobre 3, supongo, entonces, ¿verdad? Lo tiene bien también, Selene. Para el número 5 y número 6, jóvenes, requerimos productos notables. Tengo en el 5 a más b al cuadrado. A cuadrado más 2ab más b cuadrado. Después usted integra, ¿verdad? Tengo en el número 6 a más b al cubo. Eso es a al cubo más 3a cuadrado b más 3ab cuadrado más b al cubo. Y después usted integra. ¿Está suficientemente discutida entonces la etapa inicial de las antiderivadas básicas, jóvenes? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues nos vemos mañana. Sí.